Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, martes 21 de abril de este 2015, hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI y junto a Javier Moraga, gerente de división financiera del Corporate and Investment Banking. Felicitaciones, Javier. Muchas gracias. Panelista estable de este programa y la verdad que hoy con otra misión, ¿no es cierto? Yo sé que le dio vergüenza, pero había que decirlo, había que felicitarlo aquí públicamente con nuestros auditores. Ustedes ya lo conocen. Vamos a estar comentando lo que sucede en Chile y en el resto del mundo. Partimos, Javier, ¿te parece? Por los indicadores financieros, lo que ha pasado en los mercados. Nos vamos a Asia. El Nikkei avanzó en el día de hoy un 1,40%, el Hang Seng de Hong Kong un 2,79% y la bolsa de Shanghái también arriba, bastante fuerte, un 2,15%. Nos vamos a Europa, el FTSE 100 de Londres 0,15, todo en positivo en Europa. El CAC 40 de París también un 0,10, el DAX alemán un 0,40 y el IBEX 35 de España un 0,33. Los resultados son mixtos en Estados Unidos porque mientras el Nasdaq sube en el día de hoy un 0,44%, hoy día de reporte de empresas tecnológicas durante la tarde, se espera Yahoo y otras tecnológicas. Tenemos el Dow Jones que está bajando hasta ahora un 0,41% y el Standard & Poor's también abajo un 1,64%. ¿Qué pasa en Santiago? El IPSA está creciendo hasta ahora un 0,19% y el IXPA también aumenta un 0,05%. Continúa bajando la bolsa de metales de Londres, el precio del cobre en el día de hoy tuvo una baja de un 0,45% y quedó en $2.71 la libra. Una alza de más o menos 20 centavos tuvo el dólar en el día de hoy con respecto a ayer, comprador 615,70 y vendedor 616. Nos vamos al ámbito internacional, Javier, porque la verdad que se viven momentos medios complejos en la zona euro, sobre todo por la situación de Grecia. Hay nuevos rumores de inestabilidad, ¿no es cierto?, y de una cesación de pago. Se habla de los bancos que fueron calificados con casi la nota basura. Sí, la verdad que Grecia nuevamente está concentrando la atención de los inversionistas y también del mundo político en Europa, porque está en un momento, como tú dices, crucial, en que necesita de más recursos para de alguna forma seguir financiando los gastos del Estado, y por otro lado no quiere o les ha costado llegar a un acuerdo en la mesa negociadora con el Eurogrupo para desembolsar nuevos créditos. Y las noticias nuevas que se han sabido en las últimas 24, 48 horas es que el tema está tan complicado respecto de la caja del fisco, es que el jefe de gobierno emitió un decreto donde obligaba a las distintas entidades del Estado, incluyendo los municipios, a transferirle caja al gobierno central para poder hacer frente al pago de salarios y de pensiones de este mes. Por lo tanto, el tema es realmente desesperado y a esto se agrega el hecho de que en las próximas semanas tienen vencimientos de deuda. El 13, ¿no? El 12 de mayo. 12 de mayo. Con el Fondo Monetario Internacional por 770 millones de euros, que por ahora da la impresión que no va a haber de dónde sacar. Por lo tanto, exactamente, Christine Lagarde, ¿qué es lo que dijo? Dijo que ella no estaba en pie para aumentar los plazos para Grecia. Por eso, Grecia está en una posición medio intransigente y la gran duda es o acepta las condiciones de, digamos, del Eurogrupo, o definitivamente la vamos a ver defaulteando sus obligaciones. Fíjate que las tasas de abonos de 2 años de Grecia continúan aumentando a máximos históricos, llegando a un 28%, Javier. Sí. Es bien compleja la situación en que vive Grecia y también hoy día en Alemania. La locomotora de Europa todavía, aunque está creciendo de una manera más débil que lo que hacía hace algunos años atrás, se entregó esta encuesta SEW. ¿Cómo se dice SEW? SEV. SEV se dice. Sí. De sentimiento de inversionistas, que cayó de manera bastante sorpresiva mientras se esperaba un aumento debido a esta mayor incertidumbre proveniente de Grecia. Sí, Alemania sigue dando muestras de una relativa solidez en su actividad económica. Y lo que es una más bien buena noticia es que además hay otros países que también dan cuenta de una moderada recuperación en el último trimestre, especialmente España e Italia. Lo que permite ser
menos pesimista, digamos. No da para ser optimista, pero da por lo menos para ser menos pesimista y hay algún grado de reacción a las distintas medidas, especialmente de expansión monetaria, que está llevando a cabo el Banco Central Europeo y que todavía tiene mucho espacio para seguir generando condiciones más favorables en el mercado crediticio y reactivar las economías. ¿Por qué es tan importante esta encuesta CEF? Acabo de aprender cómo se pronuncia en el día de hoy. CEF es por Centro de Investigación Económica Europea, Centrum für Europäische Wirtschaftsforschung, ese es el nombre correcto. Quedémonos en CEF. Sí, ¿por qué? Porque ellos hacen una encuesta, básicamente, una que está enfocada a Alemania respecto de cuáles son cómo el mercado, cómo los empresarios ven la situación económica actual y cómo son las perspectivas hacia adelante, cuáles son las expectativas hacia adelante. El componente de condiciones actuales fue muy positivo. Y también esta misma encuesta la hacen a nivel regional en toda la zona europea y es un muy buen termómetro de la sensación de los empresarios y por lo tanto es un buen predictor de la actividad económica hacia adelante. Bueno, hablando de la situación económica, también hay noticias con respecto, tú decías, dentro de lo que es la zona euro, hay noticias con respecto a España y también con respecto a otras, se me perdió la hoja. La Unión Europea confirma que España cerró este 2014 con un déficit de 5,7% y una deuda de 97,7%. Uno dice esto es mucho, pero la verdad es que la deuda ha bajado. Sí, han estado básicamente estabilizando el nivel de endeudamiento y de déficit. El déficit llegó en algún minuto a niveles más altos que esos. Pero la verdad, la buena noticia es que mientras la economía se mantenga en esta senda de recuperación, se genera una combinación virtuosa que, entre otras cosas, permite generar los suficientes ingresos fiscales a través de la recaudación tributaria por mayor venta del consumo, por mayor impuesto a la renta, etcétera. Y eso te reduce la obligación de acudir al financiamiento externo y por lo tanto te mejora tu nivel de vulnerabilidad en el largo plazo. Por lo tanto, la mejor receta para los déficits fiscales, aparte de ser muy responsable por el lado del gasto, que también han tomado medidas en esa dirección, es generar crecimiento. Hablemos de crecimiento y de las dudas que hay con respecto al crecimiento que puede tener el gigante asiático. Vemos en el día de hoy cómo el cobre sigue bajando, algo que a nosotros nos pone, por supuesto, una nota de preocupación de lo que pueda suceder con el gigante asiático. También hay noticias con respecto a China, porque fíjate que en el día de hoy el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció la conclusión de los trabajos técnicos para suscribir tratados que eviten la doble tributación con China y también con Argentina. Sabemos los lazos que tenemos con el gigante asiático, pero hablemos un poco de la situación interna de China, que también ha causado cierto ruido con respecto, ¿no es cierto?, al sector inmobiliario. Mira, yo creo, en términos personales, que el principal factor de riesgo que existe para la economía mundial y particularmente para la chilena hacia el segundo semestre o el año 2016 es justamente la economía china. Hace pocos días conocimos que el crecimiento del primer trimestre fue 7%, era más o menos lo que el mercado esperaba, en eso no hay mayor sorpresa, pero de alguna forma ratifica una tendencia de desaceleración de la economía que hace pensar que crecer 7% el año completo, cuando tú vas todavía en una senda de desaceleración, se va a tornar quizás prácticamente imposible, y es muy probable que terminemos con un año 2015 con China creciendo algo entre 6,5% y 7%. Y esto tiene implicancias bien importantes en la demanda por commodities, por lo tanto hay que seguir muy de cerca la evolución de la economía china. Otro tema que es causa de preocupación y donde desgraciadamente sufrimos una falta de información suficiente, tiene que ver con cuál es la verdadera calidad de los portfolios, de las carteras de créditos de los bancos. Y, por ejemplo, lo que se supo ayer es que un desarrollador inmobiliario, que es uno de los más grandes del país, no pudo hacer frente a un pago de intereses por deuda local y externa por en torno a $50 millones y entró en default. Y es la primera vez en la historia que vemos
un desarrollador inmobiliario haciendo default de su deuda, lo cual da para pensar de que debe haber algunos otros que están en la misma situación uno inmediatamente dice, ok, ¿quiénes son los dueños de esa deuda? Y probablemente haya muchos bancos que efectivamente tengan créditos con este tipo de compañías y veamos un deterioro en la cartera de los bancos. Hablando de eso un poco como un efecto sistémico por la cantidad de personas o la cantidad de instituciones que están dentro de lo que es el financiamiento de esta persona que entró en default, de esta empresa que entró en default. Sí, ellos tienen un porcentaje que es deuda, que son bonos externos, y otra parte grande que es bonos y deuda financiera local. Entonces la gran duda es a qué precio tenían reconocido en sus estados financieros es el valor de esa deuda, y eso es algo que desgraciadamente no lo sabemos. ¿Por qué? Porque China desgraciadamente no entrega suficiente información a los mercados y al público. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve todas estas cosas, ustedes son mucho más cuidadosos cuando, por ejemplo, cuando hacen presentaciones a cada uno de los clientes de lo que significa el gigante asiático con estas opacidades que estamos viendo, por ejemplo, en relación a esta empresa, porque uno se pregunta, o sea, vemos la bolsa, cómo ha estado subiendo, cómo ha llegado a máximos históricos en el gigante asiático también, y uno dice, bueno, es una buena oportunidad para personas que tienen distintos portafolios de ver la posibilidad de invertir allá. Sí, a ver, nosotros en general somos bien cautos respecto de China, por lo que te decía inicialmente, porque manejamos, o la información pública que hay respecto de China en muchos sectores o ámbitos es bastante escasa o nula. Por lo tanto, es difícil sacar conclusiones. En el caso de la situación económica, lo que sabemos es que si le creemos 100% a las cifras que han sido entregadas, es que está en un proceso de desaceleración y de transformación de la economía interna, que nos hace pensar que es un proceso que va a continuar y que probablemente va a hacer converger a la economía china a crecimientos quizás en torno a 5% en el mediano y largo plazo, y no al 9 o 10, que es lo que conocíamos hasta hace un par de años atrás. Otro punto importante, lo que tú decías de la bolsa, es que la bolsa china no es plenamente representativa de lo que es la economía china. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado respecto de qué nombres, o si compras el índice, tienes que tener muy claro cuáles son los sesgos que tiene el índice, y saber que más bien la liquidez en muchas áreas o en muchas acciones está quizás en Hong Kong y no en China. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso de no quedarte atrapado con inversiones que a lo mejor tienen una valorización por sobre lo que los fundamentales te dicen, producto de que los flujos están restringidos. Hablemos un poco de la relación con nuestro país a raíz de esta conclusión, de esta negociación para suscribir tratados de doble tributación con China y Argentina. ¿Cómo nos beneficia? Porque es importante tener ese tipo de acuerdos, Javier. Bueno, básicamente lo que se busca con este tipo de acuerdos es generar mayor inversión cruzada, es decir, por ejemplo, evitar que tengan que pagar impuestos empresas chinas que se instalen en Chile, pagar impuestos locales y después pagar impuestos cuando hacen el reconocimiento de las utilidades de esas empresas en Chile para el ente recaudador en China. Claramente es un aliciente a lograr mayor inversión. En el caso de Argentina, digamos, siempre es importante, pues son nuestros vecinos y en cualquier momento podemos ver quizás un cambio en la conducción económica que signifique que hay un potencial grande. Por ahora no se ve mayor potencial. Quedan algunos meses porque la verdad que claro, se vienen las elecciones. Vamos a ver qué pasa con Macri. Pero no sabemos qué viene después, así que eso es algo todavía incierto. Está la nebulosa, pero hemos visto, ¿no es cierto?, cómo el movimiento asociado a Mauricio Macri, que es el alcalde de Buenos Aires, está teniendo un apoyo más transversal. Vamos a ver qué pasa con respecto a ese país. Es momento de hacer una pausa, Javier, ¿te parece? Bueno. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking
un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que precisamente en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos conversando con Javier Moraga, él es gerente de división financiera del Corporate and Investment Banking. Javier, volvemos a nuestro país. ¿Qué noticias relevantes ves tú dentro de la economía local? Estaba viendo, por ejemplo, que el ministro de Hacienda dice que nuestra economía volverá a crecer cerca de su potencial en el segundo periodo del gobierno. O sea, estamos hablando en 2018. Pero la pregunta es, ¿a su potencial de 4,3 o a su potencial revisado a la baja? Yo creo que lo que expresa el ministro de Hacienda es lo que todos queremos, y queremos una economía que vuelva a ganar dinamismo, que vuelva a caracterizarse por una tasa de inversión más alta, por proyectos que sean rentables y sustentables, etcétera. El tema es que una buena parte de la aseveración que él hace, la verdad que podría ser cuestionable, y no vemos por ahora palancas importantes de que sustenten el crecimiento, que hagan pensar que la economía chilena se va a reacelerar a una tasa en torno a 4%. ¿Tú estás de acuerdo con los economistas que dicen que este año la tasa de crecimiento de Chile va a estar en el rango bajo del Banco Central? El Banco Central en el último EPOM ratificó un rango entre 2,5 y 3,5. Nosotros compartimos con que es más probable que esté más cerca del 2,5 que sobre 3. Y eso es basado en que por ahora al menos no vemos, y ya estamos conociendo las primeras cifras del mes de marzo, es decir, ya vamos a conocer el primer trimestre completo, no vemos señales claras de que la economía chilena esté recuperando tracción o que esté acelerándose, y más bien vemos una estabilización en un crecimiento que va a estar, por así decirlo, en un rango amplio entre 2 y 3%. Y de hecho las primeras cifras que hemos conocido del mes de marzo, que son las de cuentas externas, más el sector construcción, más ventas de automóviles, la verdad que no nos dan para ser muy optimistas por ahora. ¿Y cómo ven ustedes el ánimo de los inversionistas a nivel local y también a nivel externo? ¿Se ve una materialización de algunos flujos de inversión? A ver, yo creo que siguen habiendo flujos de inversión, siguen habiendo compañías externas que están interesadas en adquirir compañías en Chile, y seguimos viendo un flujo de inversiones financieras que también es bastante intenso, ya sea en el mercado de monedas o de renta fija local. Sin embargo, cuando tú hablas con los clientes, hay obviamente aprensiones hacia adelante, hay preocupación, hay todavía incertidumbre respecto de determinadas reformas que están discutiéndose, como por ejemplo la reforma laboral y sus verdaderos impactos que podrían tener en determinados sectores, y en general la postura es más bien de cautela, es decir, esperemos un poco antes de hacer las siguientes inversiones o de tomar decisiones también respecto de, por ejemplo, si vas a cortar la planta de trabajadores o no. En general hay una visión de esperar, de ver bien cómo sigue desenvolviéndose las distintas aristas que afectan la economía. Pero lo malo que es esperar y no aumentar. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no es cierto?, en una economía que se está desacelerando. Y precisamente con respecto a lo que tú hablas, seguimos viendo durante todos los días en los medios de prensa, en las distintas fuentes de comunicación, como tanto parlamentarios como dirigentes gremiales, como incluso, fíjate, trabajadores portuarios del cobre y forestales protestan por reforma laboral. También tenemos al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, que sostuvo durante esta mañana que esperaba y que confiaba que prime la racionalidad del espíritu constructivo de las partes. O sea, como tú dices, hay preocupación con respecto a una reforma que algunos tildan de reforma no laboral, sino que reforma sindical, y que eso pudiera generar un mayor estancamiento de lo que es la economía. Porque, ¿qué pasa con los efectos de la reforma tributaria? ¿Tú crees que ya están internalizados
dentro de lo que son, ahora estamos, ¿no es cierto?, en pleno movimiento de presentación de el año tributario al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, el tema de la reforma laboral, bueno, es bien curioso porque al final termina siendo una reforma donde todo el mundo está en contra. Tanto los trabajadores, visto en la cantidad de sindicatos que tú me comentas o de confederaciones, y también los empresarios ven esto como una, digamos, como una oportunidad desperdiciada de realmente haber tocado temas más importantes que los que aborda, como que tienen que ver la participación de la mujer y los jóvenes en el trabajo, la flexibilidad laboral para segmentos más vulnerables, capacitación. Entonces hay un montón de temas que no son tocados en esta reforma y sí hay elementos que objetivamente hay que hacer un análisis correcto de cuáles son los potenciales riesgos, como por ejemplo la imposibilidad de reemplazo de huelga, y a uno se le viene a la cabeza determinados sectores donde si tú ves que determinadas empresas que son dominantes en el mercado, que son proveedores, ejemplo, empresas de seguridad o de transporte de valores, que entran en huelga, van a significar paralizar algunos sectores. ¿Qué pasa si los trabajadores del metro no permiten, algo que decía el gerente general del metro, si no permiten reemplazarlos en los periodos de huelga, se va a paralizar el transporte público en Santiago? Ahí va a estar la gente... Ese tipo de cosas que eventualmente se pueden calificar como, no me acuerdo cuál es el término exacto, como actividades sensibles, digamos, eventualmente podrían tener reemplazo, pero hay otras que a lo mejor no califican como sensibles y sí generan un impacto en el público de manera importante y respetando obviamente el derecho que tienen las empresas, los trabajadores, y los sindicatos a utilizar las herramientas legales que se le presentan. Bueno, pero hay un tema que da la impresión que no está bien trabajado, sí, y puede ser una fuente de conflictividad y de impacto en la población más allá de los beneficios que trae. Fíjate que tú tocas un tema súper importante, el tema del servicio de lo que es la locomoción pública, el metro. Es muy complejo y muchas veces el ciudadano común y corriente va a ser malamente impactado por cada una de estas huelgas, como dices tú, también podrían ser legales y son obviamente que es propio que cada persona tienda a velar por sus derechos. Pero sí, ahí está el justo medio, si eso es muy complejo. ¿Qué otro tema respecto a la reforma tributaria que tú dices, si los efectos ya están internalizados, yo creo que, claro, esto terminó de afectar las expectativas, pero como, digamos, recogiendo opiniones, de los distintos ámbitos políticos, da la impresión que no fue la mejor reforma tributaria del mundo, donde no se pensaron bien los impactos que iba a tener en determinados sectores y no se generaron obviamente las políticas públicas para mitigar esos impactos. Entonces lo que vemos hoy día es que una mala reforma tributaria va a significar, o sea, va a empezar ahora recién a afectar, por ejemplo, el nivel de inversión, va a afectar, va a haber proyectos que antes eran rentables y que hoy día, al menos en el margen, dejan de serlo por la mayor carga tributaria. Y tenemos además un sistema tributario, digamos, con dos mecanismos, por lo tanto, y que son enredados, por lo tanto, digamos, este tema no simplifica las cosas y generan un ruido que puede ser permanente. Tocaste un tema que tiene que ver con la reforma tributaria y esta forma de recaudar los fondos que se hace cada vez más compleja. También es complejo el panorama, tú dices que ya la incertidumbre se ha despejado, pero ¿qué pasa con una serie de circulares que aún no ha entregado el Servicio de Impuestos Internos? Que eso también genera incertidumbre y genera inestabilidad, porque no sabemos cómo lo que está escrito va a llegar a la práctica, que entre el dicho y el hecho, como se dicen, hay mucho trecho. Y eso es importante ya en el minuto, ya cuando se van a sincerar realmente cada una de estas normativas y cómo llega a las personas y cómo están implementando. Yo he hablado con abogados y ellos mismos, los abogados tributaristas, no saben de cómo se van a implementar una serie de reformas que obviamente, si bien no van a estar activas este año,
pero sí comienza en el próximo, el COP próximo y hasta llegar al 2018. Por eso yo separaría esto en dos patas. Uno, los efectos, por así decirlo, macroeconómicos, que tiene una reforma tributaria que recauda, 3 puntos más del producto, y eso, quieras o no quieras, esos son recursos que captura el fisco, pero que vienen de privados. Entonces la pregunta es cuál es el efecto neto en la economía, siendo muy loables las razones para las cuales estás recaudando más, es que vas a tener probablemente menor inversión, probablemente menor crecimiento de mediano plazo y probablemente menor empleo. Y lo que uno echa de menos justamente son las políticas paliativas de estos efectos, asumiendo que uno puede estar de acuerdo en que se necesita recaudar esta plata. La otra parte tiene que ver con la mecánica de recaudación o con el sistema tributario propiamente tal. Y ese sistema hoy día es más engorroso, de hecho las compañías todavía tienen que optar por uno de los dos mecanismos y todavía existen un montón de instrucciones o reglamentos que no han terminado de ser publicados, y esto claramente genera algún grado de incertidumbre, pero yo creo que el efecto más grande viene por el otro lado, que es el efecto macroeconómico que tiene un fisco que recauda 3 puntos más del producto. Hablemos un poco también de las cifras económicas. Tú hablabas de las ventas de automóviles, de las ventas que también están cada vez más a la baja, y en el día de ayer conocimos también la de la industria metalmecánica, que la verdad que tuvo una caída bien importante. Estamos hablando de los circuitos económicos que dan la fortaleza, que también hemos hablado de la construcción, como el Inmacom está bajando en forma bien importante durante los últimos meses. ¿Tú ves que el Estado podría hacer algo con respecto a una mayor reactivación, por ejemplo, poniendo a disposición, ya lo hizo el Ministerio de Obras Públicas al definir una serie de proyectos con respecto a nuevas carreteras o a nuevos... ¿Tú lo ves como una postura viable para sortear lo que estamos viviendo y no aumentar los niveles de desempleo? Sí, todavía tienen más cosas que hacer. Ahora, para ser justos, la verdad que las condiciones totales que enfrentan los empresarios hoy día al momento de decidir determinadas inversiones, no es que todo sea malo. Acá tenemos un Banco Central que mantiene una política monetaria muy expansiva, que podría quizás ser un poco más expansiva, de no ser que la inflación en el último tiempo se ha repuntado, pero es una política monetaria expansiva y que probablemente la mantengan de esa forma por un tiempo más largo. Dos, la política fiscal también ha sido contracíclica y el ministro de Hacienda ya anunció que el próximo año probablemente va a continuar siendo muy expansiva. Por lo tanto, de alguna forma vas a generar un impulso por ese lado que le va a dar un piso al crecimiento. También tenemos buenas noticias, que lo supimos durante el año pasado, de este portfolio de proyectos de obras públicas, de energía, etcétera, que va a ser, que está siendo licitado, y claramente eso son buenas noticias. Y la tercera parte tiene que ver con la agenda energética, que también ha sido un dolor de cabeza y un freno al crecimiento, dado el alto costo de la energía en Chile, y eso también se agradece y da buenas luces hacia adelante. El punto es que se necesitan más cosas, porque por un lado estás generando estas condiciones y por otro lado, de alguna forma estás empujando determinadas reformas que yo creo que podrían ser mejor pensadas y generar, digamos, una agenda de verdad de trabajo en conjunto con el sector privado. Bueno, y ahí está un poco en dónde se pone el acelerador, porque a lo mejor habría que poner el acelerador en esa agenda energética que en su momento definió el ministro Pacheco y que obviamente que está bastante atrasada, fíjate que también lo que hizo el Ministerio de Economía a través de esta agenda de crecimiento, de innovación, que también son temas que nos gustaría... Son buenas noticias. Son buenas noticias, son temas que nos gustaría leer más en cada uno de los titulares y no tanto, ¿no es cierto?, las opiniones o los dimes y diretes con respecto a una reforma que, como tú dices, estamos hablando de la reforma laboral, debiera ser muy pensada, muy definida y lograr un justo medio que beneficie a todos. Así es. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal.
con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Aló? ¿Aló, don Hugo? Su presión está bastante alta. ¿Se siente bien? Está todo